Bien, entonces la reconstrucción nos va a dar con uno de los palacios que van a ser reconstruidos en la época de Segundos Palacios, sobre que hay también restos de primeros palacios, es Knossos. Si bien hay una visión muy, podríamos decir, romántica de lo que era la vida en este mundo que hablábamos, de ese mundo de Pax, que le llaman de Pax Minoica, se han encontrado restos de sacrificios humanos, ¿no? Es decir, uno es el relato de Evans y todo lo que implica una restauración, que en el mundo de la restauración es muy criticada, que va a ser Evans, porque él de alguna manera termina inventando un Knossos, arma como una literatura de Knossos que, bien, hasta el día de hoy continúa. Pero, ¿qué podemos observar? Si uno observa la planta de Knossos, tiene un patio central, que se observa claramente, dos alas en donde se concentran las habitaciones. Estas habitaciones no suelen tener pasillos, suelen tener puertas, varias puertas de acceso incluso están muy armadas con ángulos muy rectos. Eso da lugar a esta imagen del laberinto, ¿no? Que inspira a ese personaje mítico de Dédalo. Es una arquitectura que podríamos decir bastante caótica, ¿no? ¿Qué pasaba en estos patios? Tanto en este gran patio central como en el patio oeste que comunica el palacio con lo que podríamos decir la villa, la ciudad, el resto de la construcción, de ese urbanismo que se estaba desarrollando. En esos patios podrían ser patios en donde se reunía la población para asistir a estos rituales. Bien, un poco la imagen que va a tener Evans está vinculada a estas escenas que se pueden retomar de la pintura en los muros, ¿no? Los frescos que observamos del mundo de los palacios ubicados en Creta nos remiten a escenas que eran escenas marítimas o escenas que probablemente tuvieran, aquí se observa el recolector de azafrán, la flor del azafrán va a ser una flor ligada a rituales religiosos. Luego las acrobacias que se hacían a partir de estos grandes toros y que estaban vinculados, incluso hay escenas en donde está la famosa denominada después, ¿no? La Parisienne, estas figuras femeninas mirando estos certámenes de tauromaquia, más que de tauromaquia, en realidad eran estos grandes toros sobre los que se hacían acrobacias, ¿no? No hay escenas que los estén matando. Y por el otro lado, otra característica que va a tener la arquitectura es el estudio de la ventilación que tenían y cómo se organizaba el acceso a la luz. Lo que aquí se observa es un patio en donde era un pozo de luz, que ingresa a estas zonas de galerías y de estas zonas de galerías luego íbamos a tener el espacio de penumbras o el espacio interior. Otra característica son este tipo de columnas, que son columnas lisas, circulares, que su fuste se va achicando hacia la base y con formas de bulbo en el caso del capitel. Un elemento que aparece permanentemente es esta estatuilla, estas representaciones de mujeres, que hay que imaginarse cuando a principios del siglo XX
encuentran este tipo de representaciones, mujeres con sus pechos al aire, ¿no? Es decir, una sociedad en donde había muchos tabúes sexuales y donde el rol de la mujer era casi, diríamos, acotado y demás, encontrar estas estatuillas con serpientes que estaban más que nada vinculadas a rituales domésticos, como si fueran las guardianas. Bueno, obviamente lleva a hablar de este mundo cuasi de fiesta y en donde había una armonía y una visión de esta idea de la pax minoica. Bien, y para ya de alguna manera concluir esta conexión con el mundo cretense, que dijimos que se ubicaba dentro de esta gran isla, y habíamos hablado de un periodo prepalacial para pensar en la cerámica encontrada aquí, y que habla de estas organizaciones, de estas pequeñas organizaciones sociales, ¿no? Luego hablábamos de esta construcción de lo que se conoce como los primeros palacios, cómo estos se quemaron, fueron reconstruidos. Viene la segunda etapa, o los segundos palacios, o la era neopalacial o palacios nuevos, que convive con un desarrollo de la cerámica que, si ustedes observan, empiezan a exagerarse las formas. Fíjense que las bases van a ser más pequeñas, los cuellos son pequeños y, diríamos, las formas son como más exageradas. Hay como una mayor desproporción. Ya habíamos observado la presencia de representaciones del mundo marino, y ya en el periodo de Palacios Primeros se encontraba. Aquí ya va a marcar incluso un estilo, el estilo marino, en donde la gran presencia del pulpo, porque fíjense que si hay una forma que da lugar a poder ocupar toda la pieza con estas espirales, es justamente los tentáculos del pulpo, ¿no? También la representación de esponjas, de algas, de caracolas, como así también lo que se conoce como estilo floral. Fíjense en este caso se observa también que mantienen este pico de las basiliquí. Y les traigo aquí porque no les hablé en la diapositiva anterior sobre este tipo de hacha, que era un hacha de tipo ceremonial, doble, que se le llamó el hacha ibris, en donde está, y aparte, bueno, la variedad de formas también, en esta especie como de canasto, ya organizada a las hachas ibris, en una manera, podríamos decir, con una tendencia a la estandarización. Fíjense cómo cambia, ¿no?, el uso de los colores, que eso habíamos dicho como gran diferencia entre palacios primeros y segundos palacios. Bien, ¿qué pasa en esta época? Estas nuevas formas que empiezan a aparecer nos van a hablar de una llegada de otros pueblos que se pueden vincular a los micénicos, y para ello hablamos en la próxima.